Mi nombre es Julia Rubio Estudillo, y lo que les voy a presentar hoy día es básicamente un resumen de mi trabajo postdoctoral y algunas modificaciones dentro de este mismo trabajo. Mi charla es el análisis y evaluación de la actividad biológica de extractos obtenidos desde el cultivo in vitro de plantas nativas y la valorización del recurso genético. Es altamente probable que en nuestros hogares tengamos uno o más de estos productos que contienen algunos derivados de plantas. Y esto es porque tenemos asociado un conocimiento popular de que estas plantas nos entregan algún beneficio cuando las usamos. Especies como matico, quillay, el boldo, murtilla, el chilco, y entre otras especies nativas y endémicas, son ampliamente utilizadas y son parte de nuestra etnobotánica chilena. Y es más, incluso tenemos una farmacopea actualizada que está validada por el Ministerio de Salud en este documento que se llama Medicamentos Herbarios Tradicionales, que corresponde a 103 especies vegetales, dentro de las cuales también hay muchas introducidas, nativas y endémicas, y que por supuesto, como es parte de la farmacopea chilena, está validado su uso para su uso principalmente, como pequeña me generó varias dudas, ¿cierto? Y dentro del desarrollo de mi postdoctorado logré resolver varias de estas preguntas de investigación. Sin ser experta en el tema, tuve que introducirme a la valorización del recurso genético. Y dentro de este camino, ¿cierto? Podemos encontrar que la valorización de este recurso genético va a estar dada por la perspectiva de uso de este. En un principio, el foco de la valorización de este recurso va a estar centrado en el aporte ecológico que realiza la especie dentro de su nicho. Pero además, es importante también considerar que esta perspectiva de uso, de valorización del recurso genético, también está complementada por estos atributos que son demandados por determinados mercados. Muestro esta figura de este trabajo, que es del 2009, de Torralbo y Seguel, en el cual ellos presentan una estrategia de valorización para la domesticación de un recurso genético nativo, que es específico el caso de la murtilla. Ellos logran detectar un problema en el cual básicamente en el sur de Chile la ganadería y la producción de cereales es lo que se lleva el mayor porcentaje de producción, y por lo tanto hay la oportunidad de ingresar a este nicho de trabajo una especie. ¿Qué especie? Una especie, ojalá nativa, que tuviera ciertas ventajas comparativas con respecto a otras especies frutales. Para eso entonces se hizo un estudio sobre, por ejemplo, usos tradicionales relacionados con las especies nativas del sector, la etnofarmacología, o sea, la presencia de moléculas o principios activos de interés en esta especie, y también la farmacodinamia de esta, cómo esta especie interactúa con el cuerpo humano. Y entonces ellos presentan en este trabajo esta estrategia de valorización para la domesticación y desarrollo de la murtilla. Y si se fijan, en el cuadro rojo, lo que se fue remarcar los puntos más importantes de todo este estudio. Primero, la conservación. Efectivamente, para valorizar este recurso genético es necesario conocer el estado de conservación y generar mucho conocimiento y ciencia de base para poder determinar no solo la conservación, sino también la caracterización y documentar aspectos botánicos, fisiológicos, ecológicos de la especie que queremos domesticar. Posterior a esto, ¿cierto? Después de acuerdo a este diagrama de flujo, una serie de ensayos, podemos determinar finalmente cuáles van a ser los aspectos más importantes de esta especie que queremos valorizar para poderla finalmente introducir al mercado. Sin olvidar que para todo esto no solamente necesitamos la ciencia de base, sino que también ciencia aplicada. Y por lo tanto también es necesario generar alianzas con privados, y también es necesario el aporte tanto de fondos nacionales, ¿cierto?, de investigación, como estos fondos privados para poder generar este flujo de trabajo y finalmente valorizar este recurso genético. En mi caso específico, y dado a la experiencia previa del grupo de trabajo al cual pertenezco, las especies nativas que yo seleccioné para trabajar fueron canelo y la especie endémica Leptocarpa regularis, también conocida como palo negro. El canelo es una especie muy importante para nuestro pueblo mapuche, ya que con él mantiene una relación místico-religiosa. De hecho es el árbol sagrado de esta comunidad. Y por otro lado, palo negro es una especie endémica
que presenta algunas plantas que son hembra, otras plantas machos, dioicas. Y además, dentro de su estado de conservación, este no ha sido declarado, no está informado cuál realmente es el estado de conservación de palo negro. En el caso de canelo, se sabe que el canelo del norte está en peligro de extinción, desde el canelo que se encuentra entre la cuarta y la sexta región, y desde la sexta hasta el sur, no está en peligro de extinción, tampoco está vulnerable. Entonces, con estas dos especies nativas, yo generé en la universidad un proyecto de doctorado, postdoctorado, se llama Evaluación de la Actividad Biológica del Tracto Semipolar obtenido desde cultivo in vitro de callo y de las especies nativas, canelo y palo negro. Y básicamente este proyecto fue generar una plataforma de propagación in vitro de ambas especies, comparar los perfiles fitoquímicos de los extractos de ambas especies con los perfiles fitoquímicos de las plantas que crecen en el estado natural, plantas adultas en su estado natural, y además determinar la actividad biológica sobre diversos modelos de estudio. Específicamente, este es el flujo de trabajo. Uno introduce las plantas, todo esto dentro del cultivo in vitro. Se genera un establecimiento y propagación de la especie y paralelamente también protocolos de calificación in vitro para generar toda la plataforma, desde que introducimos las plantas hasta que obtenemos la planta con raíz y posteriormente esta se aclimata. Ahí recién podemos decir que tenemos una plataforma que puede ser reproducible, en la cual estamos ya propagando, micropropagando estas plantas en cultivo in vitro. Una vez que estas plantas lograban enraizar antes de una fracción de esta se iba en aclimatación y el resto continuaba con la obtención del extracto total de plantas in vitro y la evaluación de la actividad biológica de estos extractos y finalmente la identificación de moléculas que tienen la actividad biológica. Aquí cada uno de estos pasos, por supuesto, son múltiples, tienen que ir con extracto y poder analizarlo en nuestro modelo de estudio. En el caso de canelo, utilicé como modelo, lo conocen, es un hongo muy vivo que crece en las principales exportaciones de fruta de nuestro país, sobre todo en vino, en uva y arándano. Y en el caso de palo negro, el cual ahora también se ha puesto bastante de moda, ya que se mencionan propiedades antiproliferativas, anticancerígenas del extracto de esta planta, y por lo tanto provee en palo negro las líneas celulares tumoral, GELA y células control QUAM. Específicamente, para los efectos de estos extractos de canelo sobre el hongo de Cinerea, me basé en trabajos previos realizados con otro grupo de trabajo, en los cuales se determinó que en la corteza de canelo, o sea, plantas de canelo adultos, se encontraron dos compuestos, policodial y drimenol, que poseen una actividad antifúngica contra Botrytis cinerea, es decir, afectan el desarrollo de este hongo. Lo que hice yo básicamente fue tomar el canelo, propagarlo in vitro, una vez que lograba enraizar en in vitro, tomaba las plantas, hacía la raíz, preparé los extractos y probé el efecto de este extracto de planta de canelo in vitro sobre el crecimiento de la Botrytis cinerea. Efectivamente, como está en esta imagen, se puede observar que tiene un efecto muy similar al extracto que se obtiene desde la planta adulta, que crece en su hábitat natural. Además, se realizó un análisis a nivel de expresión para poder determinar cuáles son, o si efectivamente se afectaban genes que están relacionados con el proceso de germinación de este hongo. Y efectivamente se determina que tanto en los genes que están relacionados con la esporulación de la Botrytis cinerea, estos extractos de canelo obtenidos in vitro son efectivos, o sea, se disminuye la expresión de estos genes. Posteriormente, entonces, lo que hice fue analizar por HPLC estos extractos y compararlos con estándares de poligodial y dimenol, que serían los principios activos presentes en estos extractos y que son los que tendrían la principal función de antifúngico. Y además también compararlos con extractos de corteza. Estos extractos se hacen utilizando acetato de etilo con un solvente semipolar
Y una vez que pasamos a través de este HPLC, nos va a determinó efectivamente que podemos encontrar tanto los extractos de planta in vitro como en el extracto de la corteza del canelo la presencia de poligodial. Estos resultados que yo les estoy presentando aún no están publicados, la idea es prontamente hacerlos públicos, ¿cierto?, para el conocimiento de la comunidad científica. Y además, dentro de este proyecto también, o en realidad como una especie de spin-off de esto, postulé otro proyecto también financiado por la Universidad Autónoma, en el cual se inició el escalamiento del canelo. Es decir, una vez que tenemos nuestras plantas en medio semisólido, que es el cultivo in vitro, la idea es generar una mayor cantidad de este material vegetal. Y para eso entonces se genera el escalamiento de las plantas que están en medio semisólido a un medio líquido en un sistema que se llama bioreactor de inmersión temporal, en el cual básicamente los canelos, en vez de estar, en general las plantas, en vez de estar todo el tiempo en este medio semisólido, están por algunos segundos sumergidas en el medio líquido. Esto permite entonces aumentar también la producción de material vegetal que podría estar disponible para posteriores procesos de hacer extracto y análisis de la actividad. Lo que yo les estoy comentando ahora es parte del trabajo que se realizó en canela. Posteriormente, el trabajo con palo negro sufrió un fuerte golpe, cosa que pasa muy seguido cuando uno está haciendo ciencia, y mientras yo estaba preparando mi escrito, se publicaron dos trabajos muy importantes. Uno de ellos hablaba específicamente o informaba sobre la propagación in vitro de palo negro, Leptocarpus regularis, y continuamos muy cerquita, también salió otro trabajo en el cual describe la composición química de las flores de esta planta. Bueno, continué con mi trabajo, ¿cierto?, basado en la experiencia también previa. El trabajo con palo negro no es algo nuevo, desde hace muchos años se sabe que esta planta endémica que solamente tenemos entre la región del Maule y la región de los lagos, que solamente acá en Chile existe, que contiene leptocarpina, y se sabe que este compuesto entonces tiene varios efectos citotóxicos sobre células cancerígenas. Finalmente, mi trabajo salió publicado en febrero de este año y a modo de resumen les puedo decir que logramos implementar una plataforma de cultivo in vitro de micropropagación clonal de palo negro, que también generé callos, ¿cierto? Ahí está la parte histológica, y realicé el mismo ejercicio que hice con canelo, que fue hacer los extractos, compararlos con los extractos de palo negro que crece en su hábitat natural, y además compararlos con el compuesto de leptocarpina aislado y purificado. Y efectivamente logramos encontrar en los extractos de planta de in vitro en la presencia de leptocarpina. Y abajo en este recuadro entonces están los resultados correspondientes al efecto de la proliferación. Efectivamente la leptocarpina tiene un efecto antiproliferativo en las células HeLa, las células cancerígenas principalmente, y a modo de expresión génica, lo que hice fue analizar interleuquina 6, que es un gen que está asociado a la inflamación, y además MMP2, que es una metaloproteasa, que es un gen que está relacionado con la metástasis del cáncer. Entonces, la presencia de la leptocarpina y del extracto de estas plantas de palo negro de cultivo in vitro, efectivamente bajan considerablemente la expresión de ambos genes. No estamos solos en este proceso. A lo mejor esto es todo puede ser un poco nuevo para varios de los que están observando esta presentación, pero esto, lo que yo estoy presentando, es algo que se ha hecho previamente e incluso ya son productos que están en el mercado. Por ejemplo, para Quillay, exactamente una plataforma muy similar a la que estoy proponiendo, que tiene muy buen efecto sobre potencial, está la empresa Rubisco con su producto estrella que se llama AustralCell, que son básicamente células madres de Alerce que contienen un compuesto que es anti-age. Entonces, la valorización de nuestros recursos nativos, si se dan cuenta, es algo que es muy importante, es algo que ya no es tan nuevo, pero en lo cual nosotros tenemos que enfocarnos
de manera fuerte, sobre todo como científicos. Más allá de la micropropagación que hay en el cultivo in vitro, como ya habló antes el doctor Morales, el aporte que puede ser para el proceso de conservación del cultivo in vitro está básicamente, desde mi perspectiva, dado por la generación de los bancos germoplasma. Tal y como se comentó en la charla previa, hay muchas especies que no pueden ser preservadas en el tiempo porque sus semillas pierden viabilidad. Entonces, el cultivo in vitro pasa a ser una herramienta muy importante para la conservación de estas especies en cultivo in vitro, pero además también como parte de los procesos de criopreservación. ¿Qué podemos criopreservar? Semillas, podemos criopreservar sistemas, brotes laterales, diversos tejidos que pueden tener después la capacidad regenerativa estando en cultivo in vitro. Esto es muy importante porque no queremos que nuestro germoplasma nativo endémico se transforme en una serie de clones. Es muy importante también resguardar el germoplasma y la variabilidad de. Por eso podría hacerse de cultivo in vitro con los estudios de epigenética. La epigenética básicamente estudia modificaciones que ocurren en el DNA, y estas modificaciones, por ejemplo, en especies nativas que podrían estar en riesgo de extinción, podrían estar dadas por tanto el cambio climático como la pérdida de adaptación a los cambios de estas plantas. Y por lo tanto, estudiar epigenéticamente cómo ocurren esos cambios en estas plantas es un target muy importante que puede ser muy interesante también el aporte del cultivo in vitro en este aspecto. Para finalizar mi presentación, también creo que es muy importante que nosotros como comunidad científica tengamos, y es nuestro deber, divulgar esta información y sensibilizar a la comunidad. Es muy importante que todos sepamos qué significa valorizar un recurso genético. Es importante que haya una participación justa y equitativa de los beneficios que sean derivados de este uso. Y eso solamente lo lograremos informándonos y también informando al resto de la comunidad. Finalmente, entonces, quiero agradecer por supuesto, a NIT y a la Universidad Autónoma de Chile, quienes me dieron los fondos necesarios para poder generar este estudio. También a la empresa en la cual ahora estoy, que me dio la oportunidad de poder participar en este webinar, y los invito a que revisen mi Instagram, que se llama Invito Nativa, en el cual generalmente hablo varios de los temas en los que tenemos que hoy les presenté, y también respondo preguntas de todo tipo. Así que muchas gracias, espero haber sido un aporte en conocimiento del día de hoy para todos ustedes.